más a ti. Levántale tu voz al Señor. Dile: yo quiero entrar en tu presencia y adorarte. Señor, abre tus ojos. Inclina tu rostro a este lugar, Señor. Revélate, Señor, a nosotros. Revélate, Señor. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Espíritu Santo, toma a cada persona en este lugar. Toma a cada persona en este lugar y glorifícate, bendito Dios y Padre. Transforma las mentes y los corazones de los que estamos aquí. Haz tu obra, Espíritu de Dios. A ti, Señor, sea la gloria, la honra y el poder. Sea la honra y el poder. Oh, sí, Señor. Quiero Levántale tu voz al Señor y cántale a Él. Cántale a Él con todas tus fuerzas. en el trono, Él vive para siempre y siempre. Sea la gloria, Cántale a Él. sea la honra y el poder. Cántale a una sola voz. Desciende, Espíritu Santo, en este lugar. Desciende, bendito Dios. Desciende de este lugar, Señor. A ti, Jesús, solo a ti, Bendito Dios y Padre, Señor. que vive por los siglos de los siglos. A ti, Jesús, solo a ti la gloria, solo a ti la gloria, solo a ti la gloria, toda honra, todo poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea. Oh, sí, Señor, toma este lugar. Apodérate de cada mente y de cada corazón en este momento, Señor, y glorifícate. Padre, que aún las personas que nos siguen en las redes sientan ese mover tuyo, que puedan experimentar esa unción de tener un encuentro personal contigo en este momento. Señor, levántanos, Espíritu Santo, levántanos, Dios y Padre, que la obra redentora del Señor Jesucristo sea una realidad en nuestras vidas y que hoy todos, absolutamente todos, confesemos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y a Él es el que adoramos, a Él es el que exaltamos, a Él es el que glorificamos, a Él que está sentado en el trono. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Sea la gloria, solo a ti, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre.
solo a ti, Señor. A ti sea la gloria, la honra y el poder, Señor. Gracias te damos porque tú nos tienes con bien. Gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar a aprender más de lo que tú nos quieres enseñar. Te pido, Señor, que tomes nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú quieres que hagamos. Te entrego en bendición a cada persona, Señor. Redargúyelos, bendícelos, confróntalos, guárdalos, Señor. Gracias, amado Dios, por este privilegio maravilloso, poder compartir tu palabra, Señor, de poder hacer las cosas conforme a tu voluntad. Nos entregamos a ti, Señor, confiados en que tú seguirás tu buena obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar. Muy buenos días. Qué bendición ver esta hermosa gente aquí en este lugar, contenta, feliz, danzándole al Señor, así como lo hicieron en la alabanza. Así mismo lo podemos hacer en nuestros corazones, queriendo conocerlo más y más cada día. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Él tiene muchas bendiciones para todos y cada uno de nosotros, para los que nos rodean, para los que están a nuestros lados, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos. Por eso nos preguntamos, y así como lo ha venido hablando el pastor, y hablamos de el Evangelio en crisis. Desde el primer domingo del mes de junio se comenzó esta serie de prédicas, conociendo a Dios, conociendo el verdadero amor del Señor. Y hoy yo pregunto, ¿conoces a tu Dios? El pastor César, el domingo pasado, ¿nos acordamos que habló el pastor César el domingo pasado? ¿De qué estuvo predicando? ¿De qué fue la palabra? Si nos acordamos. Amén. ¿Qué pide Dios de nosotros? Nos decía que hay personas que están perdiendo el propósito por el cual fueron creadas. Están cabizbajos, amargados, meditando, tristes, no le encuentran sentido a nada. También nos hablaba o nos preguntaba si sabíamos por qué se pierde el gozo. Nosotros debemos entender que porque perdemos la mirada en nuestro Creador, en el Señor, perdemos esa mirada y el propósito que Él tiene para todos nosotros, porque cambiamos de Dios o cambian de Dios, porque llega la idolatría. Por eso se está perdiendo ese propósito del Señor, porque no se tiene a Jehová Dios en nuestras vidas. ¿Será que aún no lo tenemos o ya podemos comenzar a entender lo que Él quiere para nosotros? Nos habló de por qué Dios ama al dador alegre, y qué poderoso, qué bendición poder ser ese dador alegre. Nos decía también que no seamos indiferentes en servirle. Esto es, que estamos tomando las cosas de Dios a la ligera. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que le temamos, que le demos nuestro andar, que caminemos todo el tiempo con Él, que le demos nuestro amor, nuestra paz, ese gozo, que le sirvamos todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento, estar sirviendo.
Y todo esto, lo que habló el pastor, todas las cosas que se han venido diciendo, viendo el evangelio en crisis, todo esto me cuestiona. Me hago varias preguntas y me digo, realmente no conozco a Dios, no lo tengo en mi corazón. Eso es que no lo conozco de la manera que Él quiere que le conozca. No conozco al Señor. Y el pastor también lo expresó el domingo anterior. Ahora en las calles todas las personas van diciendo, Dios le bendiga, amén. Pero ¿realmente saben el trasfondo de esas palabras? ¿Saben qué quieren decir esas palabras? Y encontramos en la calle mucha gente que dice, Dios le bendiga, pero más adelante lo vemos tomando, bailando, haciendo muchas cosas que no van dentro del propósito de Dios. Entonces no han entendido esas palabras que dice Dios le bendiga. O cuando decimos amén, amén, así sea. ¿A quién le estamos diciendo amén? ¿Cómo estamos haciendo todo esto? Entonces, usted sabrá hecho esa misma pregunta. ¿Conozco a mi Dios? Nos hemos preguntado eso, hemos cuestionado. A partir del primer domingo del mes de junio, estamos viendo el evangelio en crisis y debemos preguntarnos, ¿conocemos a nuestro Dios? Para conocer a alguien íntimamente, tenemos que vivir con Él. Tenemos que estar dispuestos a obedecer. Tenemos que entrar en esa intimidad cara a cara con esa persona. Tenemos que conocerlo. Tenemos que vivir diariamente con esa persona. No por lo que nos han enseñado a través de las tradiciones. Las personas, muchas personas creen conocer a Dios, pero ¿de qué manera lo conocen? Sabemos o saben que Dios fue creado por obra del Espíritu Santo en la Virgen María, que nació el 24 de diciembre, que fue crucificado, que fue entregado. Y algunos saben que esa crucifixión, esa entrega fue para librarnos a cada uno de nosotros del pecado. Seguimos esas tradiciones, no lo conocemos verdaderamente. Él envió a su Hijo Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo. Y nosotros debemos tener la convicción de que con Él somos más que vencedores. Amén. Yo lo creo. La convicción es esa, somos más que vencedores porque le conocemos. Pero ¿podemos conocer a alguien a quien no vemos? En la Biblia está la respuesta. Si nosotros escudriñamos la palabra, miramos la palabra y entendemos que hay un rotundo sí. Lo que encontramos en la Biblia es que para conocer a Dios debemos decidir o abandonar el mundo y sus doctrinas o dejarnos de comer cuento. Empezamos a estudiar la palabra de Dios. Tenemos que no seguir comiendo cuento. Tenemos que empezar a escudriñar, como lo hemos dicho, escudriñar la palabra de Dios. En la carta a los Efesios, Pablo habla en primer lugar al individuo, a la persona que tiene que vivir en humildad y en santidad. Pero también habla a la iglesia. Y la iglesia la conformamos todos nosotros. El apóstol Pablo nos está hablando a todos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacerlo? Debemos saber que somos un cuerpo y un espíritu. Ilustró la excelencia y la trascendencia de Dios llegando al punto crucial, el cual
es sobre todos y por todos y en todos. Eso es Él, para todos. Dios es superior en su creación. No depende de ella, no depende de oxígeno para respirar, no depende de comer, no depende de ninguna comida. Entonces necesita o quiere o ve que el universo sí necesita de todo esto. Él es quien nos motiva, Él es quien nos impulsa, Él es quien nos lleva a su presencia, a conocer más y más para poder añadir un buen significado a nuestra vida. ¿Cómo podemos vivir nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer las cosas? Y en nuestro entorno la rutina se vuelve monotonía. Tenemos monotonía en nuestro hogar, en el trabajo, en el estudio, en todo lo que hacemos. Nos estamos volviendo monótonos. Como lo hemos vivido en varias ocasiones, no podemos ser activistas. Y de eso se ha tratado la iglesia simple, dejar las actividades y poder enfrentarnos y conocer realmente a Dios. Dejar todas esas cosas que estábamos haciendo y poder entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para nuestras familias. Dios tiene un propósito en lo que está haciendo aquí en este lugar y en muchas otras partes. Somos la iglesia de Dios. Él nos llena con el Espíritu Santo y nos lleva a no tener rutina, a no ser monótonos, a hacer las cosas conforme a la guianza. Él nos está guiando todos los días de nuestras vidas. Él nos está dando lo que necesitamos todos los días. Él quiere que cada uno de nosotros seamos bendecidos y que lleguemos en primer lugar, a amarlo a Él sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, a amar a nuestro prójimo, al que está a nuestro lado, a nuestros amigos, a las personas que nos rodean. Nosotros tenemos que tener intimidad con Dios. Tenemos que tener la convicción de que la palabra es lo que nos motiva a hacer las cosas bien hechas. Tenemos que entenderla y aplicarla, siendo testimonio ante los demás. Las demás personas nos están viendo, nos ven salir de este lugar, de este templo santo. ¿Y qué estamos haciendo afuera? ¿Qué estamos haciendo en la calle? ¿Será que estamos siendo testimonio y estamos dando evidencia de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Él quiere todo esto. Pero ¿será que realmente escudriñamos las Escrituras para conocerlo a Él verdaderamente? ¿Será que esto lo hacemos a diario? ¿Será que el poderlo conocer es hablando de conocer o saber o entender o no entender? Hablando que el Señor nació el 24 de diciembre. Si escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta si esto es verdad o no es verdad. Sabemos que Él nació y que hizo obras, milagros, predicó la palabra, levantó enfermos, muertos, muchísimas cosas hizo el Señor. Nosotros no estamos escudriñando la palabra para saber todo esto. El apóstol Pablo tiene la seguridad de que por encima de toda la maldad de nosotros los hombres, el despotismo del César de Roma, no del César nuestro pastor, es el despotismo del César de Roma y de cualquier tipo de situación, por más adversa que sea, sobre todo esto está la soberanía de Dios. El que cree
todas las cosas que Dios dice, es porque está bajo el señorío de Dios. Él cree que todo está bien hecho. Entonces, si estamos en los caminos de Dios, si estamos meditando en su palabra, si estamos haciendo las cosas conforme a su voluntad, podemos tenerlo en cuenta. El que reina sobre todo no es el César, es Dios, Rey nuestro. Nuestra vocación no es algo que nosotros elegimos. Son nuestros gustos, nuestras preferencias, inclinaciones a algo, sino que tiene que ver con una respuesta al llamado de Dios. Tenemos que entender y saber qué respuesta le vamos a dar a ese llamado. Esa respuesta que Dios quiere que le demos, no la que nosotros le queremos dar en nuestras fuerzas, en nuestra carne. Él quiere que le demos esa respuesta. Y la carta de los Efesios, en el capítulo 4, nos habla acerca de la vocación. ¿A qué nos llama Dios? A tener humildad, mansedumbre y amor. A eso nos llama Dios. ¿Y será que somos humildes? ¿Será que somos mansos? ¿Será que tenemos ese amor? A cada uno ha dado su gracia. A cada uno, a todos nosotros ha dado su gracia para que crezcamos, para que sepamos qué hacer. Podemos aparentar ante los demás, pero no ante Dios. Podemos aparentar muchas cosas, pero no ante Dios. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. A Él no le podemos esconder nada. Nos preguntamos, ¿es posible conocer a Dios personalmente? Cuando lo conocemos experimentamos que Él tiene un interés muy profundo en cada uno, para cada uno de nosotros, tanto en las pruebas como en las victorias. Él quiere estar a nuestro lado en todo momento. Tenemos pruebas, tenemos dificultades, pero también tenemos victorias. Somos victoriosos porque Él nos enseña a tener esa victoria. Él no nos deja caer, sino nos levanta. Él nos llena de su amor y de su presencia. Es posible es posible llegar a conocer a Dios personalmente. Sí es posible aprender, entender sus pensamientos y los caminos que Él tiene para nosotros. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es en qué estamos haciendo, conocer a Dios. Saber de Dios son las tradiciones, lo que hemos aprendido, lo que hemos venido experimentando en nuestra vida, porque no le conocemos realmente. Conocer a Dios es entrar en intimidad con Él, orar, hablarle. Él lo sabe todo, pero a Él le gusta escucharnos para podernos bendecir. A Él le gusta que hagamos las cosas conforme a su voluntad. Él quiere bendecirnos cada día más y más. Él nos ama con un amor entrañable. Él quiere cuidarnos, Él quiere bendecirnos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es abrir nuestro corazón a nuestro entendimiento y poder decir: sí, Señor, yo quiero saber más de ti, quiero conocerte más, quiero aprender del que está en el trono de la gracia, del que está sentado en ese trono, el que está sentado en el trono a la diestra del Padre. Queremos conocerte más. Los invito a que vayamos a la palabra de Dios. En Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4, el versículo 13. Efesios 4:13. Una palabra
que toca los corazones, una palabra que es bendición. Y nos dice la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que nos dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos, y hablar de todos es que es todos, nos incluye a cada uno, no va a quedar alguien afuera, no va a quedar alguien pendiente si lo incluye o no, sino es a todos. La meta de la vida cristiana es ser como Cristo. La madurez está asociada a nuestro conocimiento de Cristo y por esto a nuestra manera de vivir. Y el texto expresa lo siguiente, y así como hablamos: espero que todos mis hijos lleguen a un conocimiento pleno de la fe que podemos tener en Cristo Jesús, y que por medio de él conozcan a mi Hijo, nos dice, el cual es Dios, a fin de que maduren y vivan como hijos a la misma estatura y a la medida en la que vivió Cristo. Hace unos días estaba leyendo y vi un artículo en donde nos habla de la población mundial. Nos dice que en el año 2025 seremos más de 8.000 millones de habitantes en la tierra. Y me sigo preguntando, me pregunto otra vez, de esos 8.000 millones de habitantes, ¿cuántos alabarán al Señor? ¿Cuántos querrán conocer la palabra de Dios? ¿Cuántos de esos 8.000 millones? Es que es una cifra exagerada, exorbitada. Esta cifra de 8.000 millones en el 2025, yo creo que en este año hay unos 7 millones de personas, o las cifras no lo dicen, pero también en estos momentos, ¿qué estamos haciendo para conocer a Dios? Cada uno de nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros podemos llenarnos con la presencia de Dios, llenarnos con la presencia del Espíritu Santo y poder decir, conozco a Dios. Y la pregunta sigue, ¿conoces a tu Dios? Yo quiero saber quién es mi Dios. Si son los ídolos, como se hablaba la semana pasada, y los ídolos pueden ser muchos. Hablamos de nuestra esposa o nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro trabajo, muchísimas cosas en donde realmente no conozco a Dios, porque Él quiere que lo amemos sobre todas las cosas. Él es celoso, es un Dios omnipotente, celoso, y no quiere que hayan otros dioses en nosotros. Me pregunto cuántos de esos 8.000 millones de personas le dedican más que un pensamiento momentáneo a Dios. Le dedican parte de sus vidas, le dedican su misma vida, tener esos encuentros personales con Él, tener esos encuentros cara a cara con Él y poder decir, sí, le conozco realmente. Poder estar escudriñando su palabra y poder decir, Dios me está hablando. Dios quiere que yo haga esto o haga esto, que no me vaya por este camino, sino que haga las cosas conforme a su voluntad. Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que nosotros seamos libres de cualquier cosa. No solamente en una cárcel se vive preso.
también nosotros vivimos presos de muchísimas cosas. Vivimos presos de las tradiciones. Cuando no conocemos a Dios, nos parece que cuando no sabemos o cuando solamente sabemos de Dios, nos parece que Él está enojado con nosotros. Nos parece que no nos quiere. Nos parece que no hace lo que nosotros le digamos que hagamos. Pues eso que nos parece es porque sabemos únicamente de Él, no lo conocemos realmente. Y como digo, Él quiere lo mejor para nosotros. Él ha querido lo mejor para mi vida y lo mejor es lo que me ha dado, y eso es lo que debemos tener, esa convicción. Mi esposa, mis hijos, mi familia, mis amigos. Por eso Él quiere lo mejor para mi vida. ¿Será que quiere lo mejor para tu vida también? ¿Será que Él tiene también esa esposa, ese esposo, esos hijos, esos amigos que nos confronten y nos hablen la verdad que Dios quiere que hablemos? ¿Será que cada uno de nosotros podemos decir, sí, conozco a Dios? ¿O será que lo conocemos un poquito? ¿O será que solamente hemos visto lo que estamos hablando, lo que viene de la tradición, lo que se está haciendo en el mundo, lo que estamos aprendiendo superficialmente? Debemos tener esa intimidad con Dios. Debemos conocerlo cada día más y más. Nosotros, los seres humanos, nunca estamos conformes con lo que Dios ha creado. Siempre creemos que solamente somos esos hombres que Él ha creado y que no podemos ir para ningún lado. No queremos hacer las cosas que Él quiere que hagamos. No queremos seguir sus pasos. Debemos capacitarnos mucho. Todos los días de nuestras vidas aprendemos cosas diferentes. Cada día que pasa hemos aprendido algo más, pero debemos capacitarnos para la obra, para el servicio. La palabra de Dios nos dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó a cada uno. Él ve a cada persona y le dice, esto es lo que tú puedes hacer. Y todos nosotros podemos llegar a esa plenitud, a la estatura de Cristo. Cristo toma a las personas que han querido tener ese encuentro personal con Él. Cristo toma a esas personas que han querido hacer las cosas conforme a su voluntad, a esas personas que han querido hacer las cosas a través de alcanzar una plena madurez. Cuando vamos conociendo más a Cristo, a Dios, vamos madurando. Cada día en nuestras vidas estamos aprendiendo y estamos madurando. Tenemos que dejar de ser esos niños que a veces somos espiritualmente. Tenemos que dejar de ser esos niños que no estamos aprendiendo o vamos aprendiendo en el caminar de la vida. Tenemos que alcanzar la madurez. Tenemos que alcanzar esa madurez en Cristo Jesús. Amén. Esa madurez nos la da el conocimiento, el entender la palabra. La responsabilidad es comprobar que el cuerpo de Cristo es edificado. Cada uno de nosotros somos edificados. La palabra de Dios nos edifica, nos bendice, nos redarguye, nos da muchísimas cosas. La obra que podemos hacer siempre tiene que ser de construcción, no de destrucción. Y el objetivo es no causar problemas, sino resolverlos.
fortalecer siempre a la iglesia y no debilitarla. Y la palabra en Efesios 4:13 nos está diciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esto es hasta que todos tenemos que llegar a alcanzar esa unidad de la fe. Los miembros de la iglesia tenemos que tener ese entendimiento, esa paz, ese gozo. Todo lo que podemos hacer con una relación íntima con el Señor, la plenitud de Cristo en todos y cada uno de nosotros. ¿Será que ha sido posible hasta ahora? ¿Hemos alcanzado esa plenitud de Cristo? ¿Hemos tenido esa convicción en nuestros corazones? ¿Será que podemos cumplir con esta expectativa algún día? ¿Será que el Señor quiere llamarnos y decirnos, ven, acércate a mí? Y nosotros no queremos hacerlo. El Señor nos llama, como dice la palabra, a ser evangelistas, profetas, maestros. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Son 5 ministerios, ¿cierto? Pastores. Entonces, para que Él nos llame a todo esto, debemos tener esa intimidad con Él. El llamado es para bendecir a las personas. Y en esta iglesia se lleva la palabra hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa fe que podemos tener en Cristo Jesús, ese andar, ese caminar, ese dar paso a paso en conocerlo más cada día, en poder hacer los cursos, en poder hacer los discipulados, en poder entender qué quiere Dios para nosotros. Como lo hablaba el pastor también, no podemos estar únicamente aprendiendo en los servicios de adoración. Tenemos los grupos de vida también en donde podemos estar en armonía, en coinonía, en amor con nuestros hermanos. La palabra de Dios nos dice que Él nos ama entrañablemente, que Él quiere lo mejor para nosotros. Y nosotros debemos saber cuál es su voluntad, que en todo momento es agradable y perfecta. Tenemos que recibir toda la ayuda y la fuerza que necesitamos para hacer su voluntad. En segundo lugar, el texto nos habla, Efesios 4:13, nos habla y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y hoy en día encontramos diversas versiones que nos tratan de enseñar de Jesús. En los evangelios se muestran diferentes perfiles. Esto lo vemos en los evangelios, como encontramos de Jesús que Él sanaba enfermos, que expulsaba demonios, que enseñaba y se sacrificó por la humanidad. Se sacrificó por cada uno. Se sacrificó para que nosotros tuviéramos paz y vida eterna. Si no puedo ver a Dios, ¿cómo puedo llegar a conocerlo? Esto es por medio de la fe. Tengo que estar dispuesto a conocer a Dios. La Biblia es la palabra de Dios para los hombres. Y cuando leo y recibo esa palabra de Dios, esa luz, ese entendimiento a través del Espíritu Santo, aprendo a conocer a Dios y sus caminos. Para el conocimiento pleno del Hijo de Dios, debemos escuchar relatos de personas que estuvieron a su alrededor, que estuvieron con Él. Y el Señor Jesucristo se presentó diciendo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí.
Tenemos que escudriñar las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de Él. Esto nos lo dice en Juan capítulo 5, versículo 39. Y también la palabra, volviendo a Efesios 4:13, nos dice a un varón perfecto. En la Biblia, la versión Reina Valera 1960 nos dice a un varón perfecto. En la Biblia de las Américas nos dice a un varón maduro. Tenemos que saber qué es esa perfección y cómo podemos alcanzarla. ¿Podemos medirla de alguna manera? Es uno de los propósitos fundamentales del Evangelio. El pueblo de hoy se ha desviado por muchísimas partes. Hay diferentes doctrinas, por falta de conocimiento. Me doy cuenta que no puedo hacer la voluntad de Dios en la carne, en mis fuerzas. Tengo que pensar en esto. Si estoy dispuesto a ser humilde y admitir que necesito ayuda, entonces Dios está aún más dispuesto a guiarme y a dirigirme. Él quiere cambiarme y transformarme. El versículo 15 del mismo capítulo nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor, que crezcamos todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y en cuarto lugar, lo que vemos en la palabra, la estatura de la plenitud de Cristo. Dios también nos deja conocerlo a Él, su forma de pensar, y esto es a través de su entrañable corrección o disciplina. Está escrito que el Señor al que ama disciplina, en Hebreos 12:6. Si hice algo mal, escucho la voz del Señor, Él me dice: mira, te enojaste, hiciste esto mal. Redarguye mi mente y mi corazón y le pido perdón a la persona. Quiero hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Debemos actuar con madurez espiritual. Eso lo logramos entendiendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Si alguna persona cuando llegamos al servicio de adoración no nos saluda, no nos mira, nos sentimos mal, esto es que no somos maduros. Tenemos que madurar y entender todas las cosas que Dios quiere para nosotros. Pablo nos dice en este versículo un objetivo sin igual. El objetivo de la iglesia es que sus miembros alcancen la estatura que se mide mediante la plenitud de Cristo. La finalidad de la iglesia es producir hombres y mujeres que son el reflejo perfecto de Jesucristo mismo. Si realmente conozco a Dios y sus caminos, entonces veo lo bueno que es esta disciplina para mí, aceptando la disciplina y actuando de acuerdo a ella. Mi propia justicia es destruida. Lo que yo llevo por dentro es destruido porque no es de Dios y me vuelvo dependiente de Él. Conoce a tu Dios, porque entonces hay tan pocos de todos esos millones de personas que realmente tienen interés en conocer a Dios. Hay muy pocos. Es porque muchas personas tenemos que renunciar a nuestros propios pensamientos. Tenemos que hacer las cosas conforme a lo que Dios nos está diciendo. Debemos padecer en la carne, decir no a nuestra naturaleza pecaminosa, decir no a las cosas que no son de Dios, sea en las pruebas, las dificultades nos llevan a la victoria, porque creemos que Cristo Jesús nos da esa victoria. Aprendemos a conocer como
un Padre amoroso a Dios, como ese Padre sensible, como ese Padre todopoderoso. Tenemos alegría, paz, justicia, independientemente de lo que esté pasando a diario en nuestras vidas. Tenemos que conocer cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender cada día lo que Él tiene para cada uno de nosotros, las bendiciones entrañables que Él quiere darnos. Quiere glorificarse en cada uno. Por eso amémosle, escudriñemos su palabra, entendamos el camino que Él tiene para nosotros, ese camino, esa verdad y esa vida, lo que Él quiere decirnos cada día en nuestras vidas. Podemos colocarnos en pie. Vamos a adorar al Señor y a decirle: gracias, Señor, porque he entendido el propósito de ti en mí, de lo que tú quieres hacer en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Quiero conocerte más y más. Adorémosle en espíritu y en verdad. Aleluya. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Yo quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Solo a ti, Señor, quiero adorarte, Dios. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, que vive para siempre, solo a ti, Jesús, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, a ti, Jesús, al que vive para siempre y siempre,
tiempo alguien me preguntaba si la salvación se perdía. Y yo le dije un rotundo no. Le dije, la salvación no se pierde. Y él me preguntó, ¿por qué está tan seguro que no se pierde? Le dije, porque yo estoy seguro quién me la dio. Si yo tengo la certeza de quién es Dios para mi vida, yo no puedo dudar de las bendiciones y de los regalos que Dios me ha dado. Y una de ellas, y la más grande, es la salvación. Y si tú conoces a Dios, tú no tienes por qué dudar de esa salvación tan grande que Él te dio. Si tú conoces a Dios, tú no tienes por qué dudar que la sangre preciosa del Señor Jesucristo nos liberó de la esclavitud y de la muerte del pecado. Conocer a Dios es la tarea de un verdadero creyente, de un verdadero discípulo. Pero cuando nosotros tenemos esa certeza, podemos tener la seguridad que por lo menos una, ¿cuántas dije? Una corona vamos a llevar en las bodas del Cordero y vamos a poner a los pies del Altísimo, el Señor Dios Jehová de los ejércitos. Mi hermano, para usted poder entender esa trascendencia tan fuerte que implica una corona, como dice el apóstol Pablo, por lo menos una en las bodas del Cordero, usted necesita conocerle a Él, usted necesita tener intimidad con Él, usted necesita sensibilizar su oído espiritual para escuchar la voz de Dios y no la voz de los hombres. Cuando el Señor Jesucristo venga a levantar a su iglesia, Él te va a hablar suave, suave, muy suave. Y si tú no has conocido esa voz, te vas a quedar, te vas a quedar. La invitación de la iglesia para cada uno de nosotros, para los que nos siguen a través de las redes, para todos los que siguen nuestras redes sociales, no es entrar en actividades, es llevarte a ti de rodillas a que conozcas al Dios de la Biblia, al Dios altísimo, al Dios grande, poderoso, sublime y temible. Como decía hoy Gabriel, hasta que todos lleguemos a la estatura de la fe, al conocimiento del varón perfecto, Cristo Jesús, para que ya no seamos más niños fluctuantes de todo viento de doctrina. Mi hermano, salga de este lugar con el deseo de conocerle. Voy a pedirle que levante sus manos. Señor, hoy te pedimos que bendigas tu iglesia. Hoy te pedimos que derrames de tu bendición en este lugar, mis amados. Que Dios les bendiga, Él haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia, de tus hijos y los hijos de tus hijos. Que Dios bendiga tu salud, que Dios bendiga tu entrada y tu salida, que Dios bendiga tu trabajo, que Dios bendiga tu estudio, que Dios bendiga la alacena de tu hogar, que Dios bendiga a toda tu familia, que Dios bendiga tu entrada y tu salida, que Dios te bendiga en todo tiempo, en todo lugar, que seas testimonio para todos los que no conocen de Cristo. Y todo lo que veas, todo lo que oigas, todo lo que digas, todo lo que tus manos toquen y todo lo que tus pies caminen, glorifiquen al Dios de la Biblia. Y la iglesia dice conmigo: